Hola, bienvenidos a Matefanáticos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de cuadriláteros. Tenemos teoría, problemas y preguntas de examen de admisión tanto de la Universidad del Callao como de la San Marcos. Atentos que empezamos. Bien, y empezamos con la definición. Un cuadrilátero es la figura geométrica formada por el conjunto de puntos pertenecientes a cuatro lados, ¿ok? Los elementos de este cuadrilátero van a ser lados, ya sabes, cuatro lados, AB, BC, CD y AD. Vértices A, B, C y D. Ángulos, encontramos ángulos internos y ángulos externos. En este caso en la imagen, internos lo tenemos ahí y externos solamente X. Diagonales, mira, vamos a trazar las diagonales. Entonces las diagonales van a ser AC y BD. Y recordar que los cuadriláteros cumplen con la propiedad de que la suma de sus ángulos internos es igual a 360 grados. Seguimos. Bien, clasificación. Según sus ángulos puede ser un cuadrilátero convexo o un cuadrilátero no convexo. En el caso del cuadrilátero convexo es aquel cuadrilátero que posee cuatro ángulos internos convexos. Tiene esta forma. En el caso del cuadrilátero no convexo es aquel que va a tener un ángulo interno no convexo y va a tener la siguiente forma. En este caso el ángulo interno no convexo va a ser el ángulo beta. No te vayas a olvidar de esto. Continuando con la clasificación, seguimos según su paralelismo. Lo primero, paralelogramo. Mira, tenemos un paralelogramo, en este caso A, B, C y D. El paralelogramo, sus lados opuestos son paralelos entre sí. Lados opuestos paralelos entre sí. Además, las diagonales se van a intersectar en el punto medio, dividiendo a cada una a su mitad. Mira, los ángulos opuestos son iguales. Ángulos opuestos en un paralelogramo iguales. No te vayas a olvidar de esto. Recapitulemos entonces. Lados opuestos iguales, ángulos opuestos iguales, diagonales se cortan en punto medio, lados opuestos paralelos entre sí. Además, los paralelogramos se clasifican en romboide, rectángulo, cuadrado y rombo. Empezamos con la clasificación de paralelogramo. El primero, el romboide, es el paralelogramo propiamente dicho, lados consecutivos de distinta medida. Segundo, rectángulo, es aquel paralelogramo que posee cuatro ángulos rectos, lados opuestos iguales. Además, observa por favor que las diagonales se intersectan en su punto medio, ¿ok? Cuadrado es aquel rectángulo que posee cuatro ángulos iguales. El ángulo que forma la intersección de esas diagonales va a ser de 90 grados. No te vayas a olvidar de esto. Rombo es aquel paralelogramo que posee sus cuatro lados iguales, pero sus ángulos consecutivos no son iguales. Y esa es la diferencia con respecto al cuadrado, que el cuadrado sus lados consecutivos sí son iguales, sus ángulos consecutivos sí son iguales, son de 90 grados. En el caso del rombo no, ángulos consecutivos no son iguales. El resto, mira, las diagonales se intersectan en un punto medio y forman un ángulo de 90 grados. Seguimos entonces con los trapecios. Los trapecios son los cuadriláteros que poseen solamente dos lados paralelos, a los cuales se le denomina base. Ahora, la diversidad de trapecios cumple con las siguientes propiedades. La primera propiedad nos dice que la mediana del trapecio, es decir, el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos, tiene por longitud la semisuma de las bases. Es decir, mira, tienes base X, la base mayor X, base menor Y, la mediana va a ser X más Y entre 2. La siguiente propiedad. El segmento que une los puntos medios de las diagonales tiene por longitud la semidiferencia de las bases. ¿Ok? Mira, tengo base mayor X, base menor Y. Entonces, si yo quiero hallar el segmento PQ, va a ser X menos Y entre 2. Los trapecios se clasifican en trapecio isósceles, es aquel trapecio en el cual sus lados no paralelos son congruentes, es decir, lados no paralelos iguales, por lo tanto los ángulos respectivos también van a ser iguales. Siguiente, trapecio rectángulo, es aquel trapecio en el cual uno de sus lados paralelos es perpendicular a las bases. Tercer y último, trapecio escaleno, es aquel trapecio en el cual los lados no paralelos no son congruentes, ¿ok? No te olvides estas pequeñas definiciones. Seguimos entonces.
Bien, y tenemos nuestro primer problema. Mira, nos dice que ABCD es un paralelogramo, nos piden calcular EF. Para este problema vamos a aplicar las propiedades. Enfócate en el ángulo, en el vértice C. Te está indicando que es una bisectriz. Entonces tú recuerda, por definición de paralelogramo, los ángulos opuestos tienen que ser iguales. Es decir, en A vale 4 teta. Quiere decir que en C también tiene que ser 4 teta. Pero como es bisectriz, 2 teta y 2 teta. Concéntrate aquí, en E. Mira, recuerda que son lados opuestos paralelos. Quiere decir que si arriba es 2 teta, acá también va a ser 2 teta. Y ahora enfócate que hemos estado formando aquí. Esto es un triángulo y es un triángulo isósceles, ¿cierto? Estos dos ángulos son iguales, por lo tanto los dos lados también tienen que ser iguales. Ahora, lados opuestos en un paralelogramo son iguales. Quiere decir que si AB vale 6, CD también tiene que valer 6. Pero como es un isósceles, ED también tiene que valer 6. Ahora enfócate aquí, en este triángulo. Mira, tengo teta de interior y 2 teta de exterior. Por ángulo externo, ¿cuánto debería ir acá? Para que sume teta más qué ángulo me tiene que dar 2 teta, teta más teta. Observa, formé otro isósceles. BC tiene un valor de 8, por lo tanto AD también tiene que valer 8, ¿cierto? Pero yo ya tengo 6. ¿Cuánto me falta? AE tiene que ser 2 para que cumpla 8 lados opuestos de igual medida. Ahora recuerda que es un isósceles, quiere decir que si AE vale 2, EF, lo que me están pidiendo, también tiene que valer 2. Por lo tanto, respuesta EF igual a 2. Problema terminado solamente aplicando definiciones. Facilito. Bien, tenemos el siguiente problema y me piden calcular AD. ¿Listo? Vamos a hacer un poco más grande la figura. Y ahora mira, primer paso, trazar un auxiliar de B hacia un punto E. ¿Listo? La condición es que tengas la misma medida que de CAD. Es decir, de CAD vale 6, entonces de B a E también vale 6. Pero ¿por qué hacemos esto? Para que esta figura sea un paralelogramo. Y ahora sí, si de B a C vale 4, entonces de E a D también tiene que valer 4. Ahora, recuerda la propiedad, en un paralelogramo los lados opuestos son iguales y los ángulos opuestos también son iguales. Entonces, si en C tengo 2 alfa, aquí en E también tengo que tener 2 alfa. Concéntrate aquí en este triángulo. Mira, interno alfa, externo 2 alfa. ¿Cuánto tiene que ir acá arriba? Alfa. ¿Para qué? Para que la suma me dé el externo. La suma de dos ángulos internos no adyacentes va a ser igual al externo. ¿Qué he formado? Un isósceles. Si en BE vale 6, esto es isósceles, en AE también vale 6. ¿Qué me piden? AD. Bueno, AD va a ser 6 más 4, por lo tanto AD tiene el valor de 10. Resuelto solamente aplicando definiciones. Bien, en el siguiente problema, que es un problema de examen de admisión de la Villarreal, nos piden calcular el ángulo teta. ¿Ok? Tenemos la figura, nos dice que es un trapecio isósceles. Ya sabes, los lados no paralelos tienen que ser iguales. Ahora enfócate en el vértice C. Dice que es teta el valor, ¿cierto? Entonces aquí en R también tiene que ser teta. Recuerda que en un trapecio las dos bases son paralelas. Ahora concéntrate en este triángulo. Mira, por ángulo externo, este ángulo de acá en D tiene que ser igual a la suma de esos dos internos, es decir, 2 teta más teta. Por lo tanto, el ángulo en D vale 3 teta. Recuerda que es un trapecio isósceles, quiere decir que aquí en A también tiene que ser 3 teta. Ahora enfócate en el triángulo grande, en la totalidad de la figura. Es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Cuyos ángulos son 3 teta, 90 y teta. ¿Cuánto tiene que sumar todos esos ángulos internos de un triángulo? 180. 3 teta más 90 más teta igual a 180. Por lo tanto, 4 teta va a ser igual a 90. De lo que obtengo que teta tiene un valor de 22,5 grados. Problema terminado solo aplicando definiciones. Siguiente problema y es de la Universidad Nacional del Callao, examen de admisión. Mira, nos dice que el trapecio es rectángulo, las bases miden 4 y 10 respectivamente. Si un lado no paralelo determina un ángulo de 60 grados con la base mayor, acá tiene que estar 60 grados, determine cuánto es el perímetro del trapecio. Primer paso, trazamos una altura.
¿Para qué? Para formar un rectángulo, es decir, si en la parte superior vale 4, acá también tiene que valer 4. Mira, enfócate en ese triángulo rectángulo, tienes 90, 60, acá arriba 30. Formaste un triángulo rectángulo y tú te acuerdas del triángulo rectángulo notable de 30 y 60, cuyos valores son k, k raíz de 3, hipotenusa 2k. Pero en la parte inferior, ¿cuánto se le opone a 30? Bueno, ya tengo 4. Recuerda que toda la base tiene que valer 10. Por lo tanto, dentro del triángulo tiene que ser 6. Ya sé que al 30 se le opone 6. Por lo tanto, la hipotenusa tiene que ser 12. 2 por 6. De acuerdo a nuestro triángulo en la parte superior. Al 60 se le tiene que oponer k raíz de 3, que en este caso sería c raíz de 3. Recuerda que la figura es un rectángulo. Si aquí es c raíz de 3, acá también tiene que ir c raíz de 3. Me piden perímetro, ¿cierto? Por lo tanto, el perímetro va a ser c raíz de 3 más 4 más 12 más 10. La suma de los lados de la figura. ¿Cuánto es la suma? 26 más 6 raíz de 3 centímetros. Alternativa C. Problema terminado, recontra fácil. Para el siguiente problema nos piden calcular alfa y nos dan como dato que ABCD es un romboide. Recordemos que un romboide es un paralelogramo propiamente dicho, lo cual nos da a entender que los ángulos opuestos son iguales. Es decir, si en el vértice C el ángulo es alfa más 20, en el vértice A también tiene que ser alfa más 20. Mira lo que hemos formado, un triángulo rectángulo. Si ya tengo 90 grados en el ángulo recto, alfa más 20 más alfa tendrá que ser igual a 90 grados. Por lo tanto, 2 alfa va a ser igual a 70 grados, de lo que obtengo que alfa tiene un valor de 35 grados. Problema terminado solo aplicando definiciones. A ver, siguiente problema, nos piden calcular ED y nos dice que la figura mostrada es un romboide. Ya sabes que si te dicen que es romboide, esto es un paralelogramo propiamente dicho. Lados opuestos paralelos, iguales también, de igual medida. Mira, tenemos la figura y acá en este ángulo en E, recuerda que las rectas o las bases, en este caso AD y BC son paralelas, por lo tanto, aquí en E también tiene que ir beta. Concéntrate en esta figura. ¿Qué hemos formado? Un triángulo. ¿Pero qué clase de triángulo? Un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos ángulos iguales, beta y beta. Por lo tanto, tiene que tener dos lados también iguales. En este caso, lado AB y lado AE. Por lo tanto, AE también tiene el valor de 14. Recuerda que me piden ED, X. Ahora, ¿te acuerdas lo que te indiqué al inicio? Que en un paralelogramo lados opuestos son paralelos y tienen igual medida. Bueno, entonces 14 más X tiene que ser igual a 22. Es decir, AD tiene que ser igual a BC. Por lo tanto, X tendrá un valor de 7. Problema solucionado. ED, 7. Siguiente problema, nos piden hallar el valor de X y nos dicen que ABCD es un rectángulo. Nos acordamos de la definición de un rectángulo. Lo importante es esto, que las diagonales se cortan en un punto medio y las medidas lo dividen en segmentos iguales, ¿ok? Cada segmento de la diagonal, es decir, del vértice al punto medio, son iguales. Del vértice al punto medio, es decir, del punto de intersección, son iguales. Entonces, desde el punto de intersección a C, bolita. Desde el punto de intersección a B, bolita. ¿Qué tenemos? Que si en C es X, aquí en B también va a ser X. Fíjate en ese triángulo que hemos formado, un triángulo isósceles. Pero lo más importante, que tienes de internos X y X. Y de externo 78. Y te acuerdas de la propiedad de triángulos. El ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes. Por lo tanto, por ángulo externo, si yo sumo X más X, me va a dar el valor de 78. 2X igual a 78, por lo tanto X es igual a 39 grados. Problema resuelto solamente con la definición de rectángulos. Siguiente problema, nos pide calcular el valor de X y nos dan como dato que ABCD es un trapecio isósceles. Recuerda que si es trapecio isósceles, tiene estos dos lados no paralelos iguales,
Por lo tanto, si en A es X, aquí en D también tiene que ser X. Recuerda que las bases son paralelas, es decir, BC y AD en un trapecio son paralelos. Por lo tanto, 5X y X son ángulos suplementarios. ¿Y cuánto suman los ángulos suplementarios? 180 grados. Entonces, 5X más X igual a 180. 6X igual a 180 grados. De lo que obtengo que X tiene un valor de 30 grados. Resuelto solamente aplicando definiciones. Bien, el siguiente problema nos dice que ABCD es un trapecio. Nos pide calcular PD y los datos son: BC vale 9, AP vale 8, AB vale 10 y nos dice que MN es base media. Quiere decir que si AB vale 10, esa base media lo va a dividir en 5 y 5. Primer paso, trazar una recta auxiliar aquí. AP, que tenga el mismo valor que P hacia N, ¿ok? Entonces mira, el ángulo en A, en la figura original, era 2θ. Por lo tanto voy a hacer que eso sea θ y θ. Ahora mira, en N recuerda que son paralelas, ¿ah? Son paralelas. Quiere decir que si abajo es θ, aquí también tiene que ir θ. ¿Qué formé? Un triángulo isósceles. Si AM vale 5, entonces acá también tiene que valer 5. ¿Ok? Mira, de A a P vale 8. Es un paralelogramo, por lo tanto lo que resta tiene que ser 8. Ahora, tengo la mediana de un trapecio y yo me acuerdo de la propiedad que me dice que la mediana tiene que ser igual a la semisuma de las bases. Recuerda que lo que me están pidiendo es PD, PDX. Ahora, si la mediana es la semisuma de las bases, lo expresamos. La mediana vale 13. 13 va a ser igual a 8 más X, base mayor, más 9, base menor, entre 2. ¿Cuánto me da? 26 va a ser igual a 17 más X, por lo tanto X va a ser igual a 9. Recuerda que X es el valor de o la medida de PD. Por lo tanto, PD, lo que me están pidiendo, tiene el valor de 9. Problema terminado aplicando las definiciones de trapecios y la propiedad de la mediana. Nada más, facilito. Siguiente problema, y es un problema de examen de admisión de la San Marcos. Nos dice: trapecio ABCD. Datos: AD 13, AB 7, medida del ángulo B 140, medida del ángulo C 110. Ahora recuerda que los ángulos C y el ángulo en D son suplementarios, ¿cierto? Si en C es 110, acá tiene que ser 70. Lo mismo pasa con A y B, también son suplementarios. Si en B vale 140, acá tiene que ser 40 grados. Entonces, la figura me va a quedar así. ¿Por qué no coloco el ángulo 110 en C? ¿Por qué? Porque ese ángulo yo voy a hacer esto. Mira, en AD recuerda que vale 13. En C voy a trazar un auxiliar de C hacia un punto que voy a llamar E. Recuerda que en C vale 110, pero a partir de ahora voy a dividirlo en dos ángulos. Aquí 70 y aquí obviamente 40. ¿Pero por qué hago esto? Porque aquí es un paralelogramo. ¿Ok? Esto es un paralelogramo. Mira, ángulos opuestos iguales. Ahora mira, este ángulo o este lado EC tiene el valor de 7. ¿Por qué? Porque lados opuestos del paralelogramo también son iguales. AB vale 7, por lo tanto EC vale 7. Pero observa aquí, esto es un triángulo y es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos ángulos iguales, 70 y 70. Por lo tanto también va a tener dos lados iguales. Si de E hacia C vale 7, de E hacia D también vale 7. Pero la base mayor vale 13. Y si ya tengo que de E a D vale 7, de A hacia E vale 6. Ah, pero me piden BC. Sí, pero tú tienes que acordarte que en un paralelogramo los lados opuestos son iguales. AE vale 6, por lo tanto su opuesto es BC, lo que me están pidiendo. Por lo tanto, BC también tiene que tener el valor de 6 metros. Problema resuelto solamente aplicando definiciones. Recontra fácil. Siguiente problema, y es también de examen de admisión de la San Marcos. Nos dice el ángulo agudo en un trapecio isósceles. Ya sabes que si es un trapecio isósceles va a tener los lados no paralelos iguales. Y esos ángulos también van a ser iguales. Nos dice que el ángulo agudo mide 30 grados. Su base menor, 10. Lado no paralelo, raíz de 3. La medida de una de sus diagonales es... Lo primero es
hacer una prolongación aquí y trazar una perpendicular a las bases, tanto a la base mayor como a la base menor. ¿Listo? 90 grados, perpendicular. Entonces, si abajo ya tengo 30, me faltaría acá, porque son paralelas, 30. Y al costado, aquí abajo, va a ser 60, para en la parte inferior completar 90 grados también, perpendicular. ¿Ok? Entonces mira, nos acordamos de este triángulo rectángulo notable de 30 y 60. Al 30 siempre se lo pone K, la hipotenusa es 2K. En este caso nuestra hipotenusa es raíz de 3. Por lo tanto, lo que se le opone al 30 tiene que ser la mitad de la hipotenusa. Raíz de 3 sobre 2. Al 60 se le opone K raíz de 3. Si ya sabemos que K es raíz de 3 sobre 2, al 60 se le tiene que poner 3 medios. Lo que me están pidiendo es la medida de una de sus diagonales. Entonces esto es lo que me están pidiendo. X. Y te concentras aquí, en ese triángulo. Es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Vamos a ponerlo por acá. Tiene esta forma. ¿Listo? 3 medios más 10, 23 medios, raíz de 3 sobre 2 y la diagonal que va a ser el valor de X. ¿Y qué vas a aplicar aquí? Teorema de Pitágoras, que nos dice que la suma del cuadrado de los catetos va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Por lo tanto, sumamos entonces, cada cateto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa, que en este caso es el valor de la diagonal al cuadrado. El primero me va a quedar 3 cuartos, el segundo me va a quedar 529 sobre 4 igual a x cuadrado. Es una suma de fracciones homogéneas, me va a quedar 532 sobre 4. ¿Y cuánto es 532 entre 4? 133 es igual a x cuadrado. Por lo tanto, x, que es el valor de la diagonal, va a ser igual a raíz cuadrada de 133. Y hasta aquí el video de Mate Fanáticos. Síguenos para más videos. Atentos.